Tenía yo ganas de hablar de este verso en particular. Estamos ahorita reflexionando sobre un texto muy importante que es el Dhammapada. Aquí dice Dhammapada. La palabra Dhamma, en este caso, se refiere a la verdad, se refiere al Dharma, se refiere a las enseñanzas del Buda. Y es una sección, el Dhammapada es un libro pequeñito, como se darán cuenta, tiene, déjenme ver cuántos capítulos son, 36 capítulos. Cada capítulo está formado por una serie de versos. En total son 423 versos, decía Nagapriya la vez pasada. En su versión original, obviamente, está escrito en verso. En español, pues ya no se le nota tanto porque ya se pierde la métrica, la rima, todo eso, ¿no? Pero estaba escrito originalmente en el idioma Pali y por lo tanto forma parte de un conjunto de textos muy amplio que se conoce como el Canon Pali. Y es, digamos, probablemente lo más cercano que podemos concebir a lo que fue el mensaje del Buda, la palabra del Buda. Por eso nuestra serie ahorita se llama así, ¿verdad? La palabra del Buda. Y a lo largo de varias semanas, desde la semana pasada hasta yo calculo que por ahí de marzo, abril, vamos a estar haciendo comentarios sobre distintos extractos ahorita del Dhammapada, pero en otro momento vamos a estar escogiendo otros pequeños libros del Canon Pali. Probablemente vamos a hablar sobre el Udana. El Udana también es otro de los libritos que forman el Canon Pali. Y vamos a estar escogiendo textos específicos iba yo a decir textos escogidos, ¿sí? Textos escogidos de estos escritos tan importantes, milenarios, ¿no? Imagínense, estas palabras tienen 2.500 años de antigüedad. 2.500 años de sabiduría, del mensaje del Buda, que originalmente fue pasado de voz en voz, oralmente, a través de las generaciones, y que ya 300 años después de la muerte del Buda se puso por escrito y nos ha llegado hasta nuestros días en esta forma. Entonces, pues ese es el Dhammapada. La semana pasada Nagapriya nos dio una pequeña introducción súper bonita, muy amena, de qué es el Dhammapada, ¿verdad? De las diferentes versiones que hay del Dhammapada y de cómo pues, la versión más completa que conocemos pues, es esta versión de los 36 capítulos, 423 versos, que llegó a nosotros en el idioma Pali. Entonces Nagapriya nos hizo una pequeño viaje por el Dhammapada y luego estuvo hablándonos del primer capítulo del Dhammapada. El primer capítulo del Dhammapada es súper espectacular, ¿no? Realmente es un capítulo que algunos de nosotros probablemente nos sabemos de memoria, incluso las primeras líneas, ¿no?, de ese capítulo tan importante. Ese capítulo que se llama Caminos Paralelos en algunas traducciones, en otras traducciones se llama Versos Gemelos, ¿no? Entonces ahí hay diferentes traducciones. Para esta charla yo escogí otro capítulo, es el capítulo número 15. A ver si es cierto. 15, sí. El capítulo número 15 que se llama La felicidad. Espero que desde ahí, desde la cámara, se alcance a ver lo que apunto aquí en este pizarrón. Lo está escribiendo Moksharati en el diálogo de la presentación. Pero bueno, se llama La felicidad. Así es como se ha traducido al español. Y en Pali se llama Sukha Vaga. La palabra vaga muchas veces se traduce como verso y la palabra sukha se traduce tal cual como la felicidad, ¿no? Sukha Vaga, el verso o los versos de la felicidad. Pero esta palabra sukha, ahorita me preguntaba Sharon, la palabra sukha se traduce generalmente como la felicidad,
Pues sí, generalmente se traduce como la felicidad. Probablemente ustedes conocen otra palabra cercana. Eso, Rosy, exactamente. Dukkha, ¿verdad? Vamos a apuntarla. Dukkha. Dukkha en Pali creo que se escribe con una sola K. Cuando se escribe en sánscrito creo que se escribe como dos Ks. Pero bueno, no nos vamos a andar con esas nimiedades, ¿verdad? Porque esto finalmente no es ni Pali ni sánscrito, es nuestro alfabeto, ¿verdad? Dukkha. Dukkha, ¿qué significa dukkha? Insatisfacción. Insatisfacción, sufrimiento, ¿qué más? Dolor. ¿Alguna otra? Pues ya con esas ya tenemos mucho, ¿verdad? Insatisfacción, sí, muchas veces se traduce infelicidad. Bueno, pues sí, ¿verdad? Lo contrario. Es justamente lo contrario de la felicidad. Por eso quería yo conectarlo con la otra palabra, porque desde en el budismo hablamos mucho de dukkha, ¿no? Hay uno de los mensajes más importantes del Buda, que es el mensaje de las 4 nobles verdades, justamente habla. 3 de las 4 nobles verdades, bueno, las 4 de hecho, tienen que ver con dukkha, con el sufrimiento. Muchas veces se traduce como sufrimiento, pero a mí me gusta mucho la traducción de insatisfacción, ¿no? Sentirse insatisfecho, sentirse incompleto. A mí también me gusta la palabra incompleto, como que algo falta, como que no estás pleno, ¿no? Por eso también me gusta la felicidad en términos como de llamarla la plenitud, sukha. A mí me gusta pensarla también en términos de plenitud, cuando te sientes plena, cuando te sientes llena, feliz, ¿no? Lo contrario de sentirte plena es como sentirte que algo te falta, que todavía hay un huequito ahí que no se ha llenado, ¿no? Eso es dukkha. Pero hoy no vamos a hablar de dukkha, hoy vamos a hablar de sukha, ¿no? Sukha. Sukha en términos también de plenitud, entonces, de lo que te hace sentir pleno, de lo que te hace sentir satisfecho, ¿no? Porque a veces la palabra feliz es de esas palabras que están súper trilladas, ¿no? Ya, ¿qué significa a estas alturas? Feliz, ¿no? ¿Qué significa? Es como la palabra amor. Por eso cuando introducimos la metta bhavana, a veces batallamos tanto para encontrar qué significa la palabra metta. Porque si tú te quedas con la palabra amor, es de esas palabras que están tan trilladas que ya llega un momento en el que ya realmente no sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la palabra felicidad. Creo que es una de esas palabras que está tan trillada. Sí, todos buscamos la felicidad, pero ¿qué es lo que realmente buscamos, verdad? ¿Qué es la felicidad, no? Por eso a mí me gustaba ahorita asociarla con la palabra sukha, dukkha, ¿no? Si entendemos a qué se refiere dukkha, si tenemos ese saborcito de insatisfacción, de dolorcito, de un huequito que no se llena, justamente lo contrario de eso es hacia lo que apunta este verso de la felicidad. Sukha Bhaga. Entonces déjenme leerles las primeras palabras del verso. Bueno, es un capítulo que tiene varios versos. Les voy a leer las primeras. Dice así: vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Es más, ¿saben qué? Se los voy a leer completo y luego lo vamos comentando, ¿sale? Va. Vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos, sanos entre los enfermos. Vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres y sin envidia. Vivamos felices sin llamar a nada nuestro, cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías. Los ganadores cosechan odio porque los vencidos sufren. Solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad.
No hay fuego mayor que las pasiones, no hay peor pérdida que el odio, no hay peor dolor que el cuerpo, ni mayor felicidad que la paz. No hay peor enfermedad que el odio, y el hambre es la peor aflicción. Los elementos dispersos y condicionados son la principal fuente de dolor. Quien esto sabe alcanza la felicidad. Salud, satisfacción, confianza. No hay mejor defensa ni mayor gracia. La liberación es la mayor felicidad. Quien conoce la dulzura de la soledad y la calma está libre de temor y apego. Bebe del néctar de la ley. Qué alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos. Pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio. Es peor que vivir con un enemigo. Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados. Síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Ahora que se ordenó Moksharati que está aquí nuevecito, se ordenó ¿qué fue? ¿El 10 de enero, Moksharati? 16 de enero, tu ceremonia pública. El día que te ordenaste, que estábamos aquí, Sabine y yo, viendo tu ordenación pública, justo que Marati leyó este texto, ¿verdad? Este texto que me encanta, realmente me encanta, y sobre todo me encanta cómo termina, ¿no? Síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Es hermosísimo. Pero bueno, pues vámonos al inicio del verso. El inicio del verso, por cierto, fíjense que esta versión que estoy leyendo es una traducción de una persona que se llama Alberto Blanco. A mí me gusta mucho esta traducción porque me parece que es muy poética, tiene como estas figuras tan lindas, ¿no? Tan evocadoras, tan poéticas. No es muy precisa la traducción, pero es muy poética. Y de alguna manera tampoco es que se aleje completamente de la verdad, ¿verdad? Estuve revisando esta otra traducción. Es un Dhammapada que dices, bueno, ¿y cómo fue que está tan gordito, verdad? ¿Por qué este es tan delgadito y este está tan gordo? Bueno, porque es que viene comentado, palabra por palabra. Viene en español al principio, con un comentario grande, después viene en pali. Y luego, palabra por palabra, está comentado, ¿no? Entonces, me gusta mucho luego leer este texto porque, aunque no es muy poético, sí te lleva a analizar un poquito el significado de las palabras, ¿no? Bueno, Sukha, ¿cuál era el nombre de este verso en pali? Pues mira, Sukha Bhaga. Y aquí viene la traducción de por qué se llama Sukha Bhaga, y viene el comentario y demás, ¿no? Entonces está súper padre cuando uno quiere estudiar un poquito más de la Dhammapada, agarrarte este texto, que hay que tratarlo con mucho amor también, es un texto sagrado, ¿no? Y ver a qué se referían estas palabras que tradujo Alberto Blanco, como las tradujo, ¿no? Y por ahí me estuve divirtiendo con algunas de ellas. Entonces, el primer verso dice, vivamos en paz en medio de los que odian, vivamos libres de rencor. Entonces aquí nos presentan, en estos primeros 3 versos, el Buda nos está presentando como los contrarios, ¿no? Es más, déjenme apuntarlos aquí. ¿Cuáles son los contrarios? Vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor.
Después el siguiente verso dice, vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos. Libres de inquietud en medio de los afligidos. Y otro mismo, en ese mismo verso dice, sanos entre los enfermos. Y luego dice, vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres y sin envidia. Entonces aquí, codiciosos, libres de envidia, vamos a poner aquí. Ya me está fallando el plumón, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que básicamente en estos primeros 3 versos el Buda nos está presentando los contrarios, ¿no? Y nos está diciendo, podemos estar viviendo en un contexto en el que hay odio, en el que hay rencor, en el que hay aflicción, en el que hay enfermos, en el que hay codiciosos. Pero en ese contexto, en ese mundo en el que probablemente nos encontremos que tenga estos elementos, vivamos de esta manera. Vivamos en paz, vivamos libres de inquietud, vivamos sanos, vivamos libres de envidia. Es básicamente lo que nos está planteando el Buda, ¿no? De pronto nos encontramos en un mundo en el que sí, el mundo está en llamas, ¿no? Como decíamos en la publicidad que nos puso Kemarati con respecto a la charla del domingo, ¿no? El mundo está en llamas, el mundo sufre, ¿no? En el mundo hay odio y rencor, en el mundo hay pasiones, hay aflicciones, hay codicia, hay enfermedad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que en el contexto de un mundo en el que hay todo eso, nosotros podamos estar en paz? Podamos estar libres de inquietud, sanos, libres de envidia, ¿no? Entonces es un poquito el reto que nos está poniendo el Buda. Me gusta la traducción de Alberto Blanco porque dice, vivamos en paz en medio de los que odian. O sea, te lo está proponiendo como una sugerencia, te lo está proponiendo, hagamos esto, ¿no? En la traducción literal de aquí, no lo dice en ese tiempo del verbo, lo que dice es vivimos en presente. Vivimos en paz en medio de los que odian. Estamos felices en medio, estamos sanos en medio de los enfermos, ¿no? Pero me gusta que lo presenta Alberto Blanco como un reto, ¿no? ¿Cómo? Una invitación, exactamente. Hagamos esto, ¿no? Hagamos esto, vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor, ¿no? Qué importante invitación, díganme nada más, ¿no? Y no sé, a veces, fíjense, cuando nosotros empezamos el Centro Budista de Cuernavaca, queríamos usar eso como logo. Vivamos en paz en medio de los que odian. No es un logo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Eslogan, gracias. Bueno, eslogan, las palabras del Buda como eslogan, imagínense, ¿no? Pero pensarlas en términos de que cuando nosotros empezamos a trabajar aquí en Cuernavaca, fueron unos años en donde el crimen aquí en Cuernavaca estaba tremendo. Digo, sigue estando, ¿verdad? Sigue estando. Cuernavaca sigue siendo una de las ciudades en México en donde encontramos más
Más muertes, más crimen, más asesinatos, más horror, ¿no? Probablemente hay otras ciudades que están peor, es cierto, hay otras ciudades que están peor en la Ciudad de México. Y la verdad es que yo ya no sé muy bien cómo están estas cosas ahorita, porque pues obviamente los últimos 10 meses lo que ha ocupado nuestras mentes y lo que ha ocupado las noticias, pues ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera, los problemas del crimen organizado, del narcotráfico, de las muertes que hay cotidianamente en torno a eso, de la violencia, de los secuestros, ¿no? Todo eso como que ha pasado a segundo plano, ¿verdad? Porque hemos estado tan tomados por el tema de la pandemia. Pero bueno, seguramente sigue siendo algo muy fuerte en nuestro país, ¿no? Sigue siendo algo muy fuerte que vivimos a veces en un clima de odio, en un clima de violencia, en un clima de rencor. ¿Ibas a comentar algo, Sharon? Sí, que no tan lejos. Dentro de esta situación sentimos odio, sí, sentimos rencor, sí, exactamente, sentimos sí. esclavitud. Dentro de la situación de la pandemia también existe la aflicción, el temor, la impotencia, la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que en medio de eso podamos vivir en paz, podamos vivir libres de inquietud, ¿verdad? Híjole, qué reto, ¿no? Qué reto. Y ese es el reto del Dharma, ese es el reto de la práctica budista. Pongamos en el mundo en el que vivimos, no importa qué tanto sufrimiento haya, no importa qué tantas condiciones haya aparentemente en contra de la felicidad, pongamos esa semillita de la buena voluntad, esa semillita de una disposición al bien, de una disposición a estar en paz, ¿no? Y eso puede transformar al mundo. Eso definitivamente transforma al mundo interior y al mundo inmediato en el que nos movemos, ¿no? Y por eso es que nosotros queríamos utilizar estas palabras como nuestra puerta de entrada, digamos, en el Centro Budista de Cuernavaca, ¿no? Vivamos en paz en medio del odio. Vivamos en paz en medio de la violencia. Vivamos contentos, vivamos en armonía en medio de la aflicción. Se puede, sí se puede, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto lo que nos está diciendo es las condiciones del entorno. Por supuesto es que las condiciones de nuestro entorno muchas veces nos afectan muchísimo en nuestros estados mentales, en nuestra forma de estar con nosotros mismos incluso, ¿no? Pero podemos intentar estar bien, si estamos bien con nosotros mismos, si estamos en paz en nuestro interior, si estamos en armonía con nuestro propio ser. Nuestras condiciones externas pueden ser tremendas y nosotros nos podemos mantener en ecuanimidad, nos podemos mantener en positividad. Entonces, esa es la invitación de estas primeras palabras del verso de la felicidad, ¿no? No importa qué tan gachas estén tus condiciones externas, tú puedes estar aquí, tú puedes estar en paz, tú puedes estar libres de envidia, tú puedes cultivar esos estados de contento, estar libre de aflicción, ¿no? Aquí la palabra aflicción se refiere a la búsqueda de los... Aflicción en este caso, déjenme ver si lo apunté, ¿a qué se refería la palabra aflicción ahí? Es que no veo nada. Ay, es que no veo nada. Sí, dice, la aflicción es cuando tenemos impurezas mentales. Aparece aquí el comentario, ¿no? ¿Cuáles son las impurezas mentales? ¿Cuáles son los 3 venenos? Deseo, aversión, ignorancia, ¿no? Entonces la palabra aflicción se refiere precisamente a una mente que está entintada de avidez, de aversión y de confusión, de ignorancia, ¿no? Libres de inquietud, pues se refiere a la posibilidad de estar en paz, ¿verdad? Estar en paz porque no tienes deseo, ni avidez, ni aversión, ni ignorancia.
Entonces a eso se refiere la palabra afligidos aquí. Los enfermos, fíjense aquí, sanos entre los enfermos. A mí me gusta mucho esta pareja, ¿no? Porque no sé si ustedes saben que en algunas escrituras se le refiere al Buda como el doctor, el gran doctor, el doctor espiritual, ¿no? El doctor que está aquí para curar a los enfermos, ¿no? El doctor que está aquí para aliviar dukkha. Entonces, enfermedad, de alguna manera, ese es un sinónimo, en este caso, de dukkha, ¿no? La enfermedad que cura el Buda está aquí para liberarnos de dukkha. Es el gran doctor que está aquí para sanarnos del sufrimiento, de la insatisfacción. Entonces, la enfermedad ahí se refiere a dukkha. Y bueno, obviamente estar sanos implica, pues, estar en sukha, estar en esa plenitud, ¿no? Luego, la palabra codiciosos aquí se refiere a aquellos que buscan los objetos de los 5 sentidos. Básicamente está haciendo énfasis en la avidez, ¿no? La avidez por el deseo sensorial. Y aquí libres de envidia, libres de esta avidez codiciosa, ¿no? Entonces ahí tenemos estos primeros 3 versos, se los voy a volver a leer. Vivamos en paz en medio de los que odian, vivamos libres de rencor. Vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos, sanos entre los enfermos. Vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres de envidia, libres y sin envidia. Ok, pues ahí tenemos esos primeros 3 versos hermosísimos, ¿verdad? Esa invitación del Buda a que independientemente de las condiciones o de un contexto no favorable, podamos cultivar un estado de paz, de armonía, de bienestar y de felicidad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué dicen las siguientes palabras de este capítulo? Dicen: vivamos felices, ahí está, sukha, sin llamar a nada nuestro. ¿Qué tal, Cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías. Vivamos felices sin llamar a nada nuestro. Y fíjense, el siguiente verso dice: los ganadores cosechan odio, porque los vencidos sufren. Solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad. Ok. Entonces ahí tenemos 2 temas interesantes. Uno, que habla de cuando llamamos a algo nuestro. ¿Qué implica esto de que llamamos a algo nuestro? Pues está hablando de las posesiones, ¿verdad? Posesiones con S o con C. Es, ¿verdad? No sé. Son 2 S, ¿no? Son las posesiones. Ajá. Hay veces que hasta que uno lo ve escrito. ¿Te acuerdas, verdad? Posesiones. Entonces dice aquí: vivamos felices sin llamar a nada nuestro. No llamemos a nada nuestro. No tengamos posesiones. Las posesiones generan angustia y probablemente lo han experimentado, ¿verdad? Las posesiones generan infelicidad, en contra de todo lo que nos dice nuestro actuar cotidiano, ¿no? Entonces, vivamos felices sin llamar a nada nuestro, cual seres resplandecientes. Ahí la palabra que viene en la versión en Pali es la palabra deva, como devas. ¿Se acuerdan qué son los devas? Los dioses, ¿verdad? Los dioses, los que viven en estas esferas, dioses con D minúscula, en estas esferas de existencia
súper elevadas, sublimes, hermosas. Los dioses aquí aparecen seres resplandecientes, seres elevados, seres celestiales, podríamos decir, ¿no? Seres resplandecientes, dioses que se nutren de alegrías. Y la palabra para alegría ahí es priti. La palabra priti hace referencia al éxtasis, digamos, al éxtasis, al arrobamiento, por ejemplo, de las absorciones meditativas, de estos estados meditativos profundos, increíblemente placenteros. Es ese placer sublime, ¿no? Entonces dice, vivamos felices sin llamar a nada nuestro, como devas que se nutren de este éxtasis, de las esferas elevadas de la experiencia sensorial, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es el tema de las posesiones. Vivamos felices sin llamar a nada nuestro. Y luego la siguiente, fíjense, dice, los ganadores cosechan odio, porque los vencidos sufren. Entonces ahí está hablando de la victoria en contra de la derrota. Generalmente uno pensaría, ¿no? Pues yo quiero la victoria. De nuevo nos está poniendo en esta contraposición, ¿no? Las posesiones, la victoria. Aparentemente, de acuerdo a nuestra mente mundana, nuestra mente ignorante, generalmente piensa, ¿verdad?, que es positivo poseer, tener cosas, ¿no? Tener cosas que nos den seguridad, que nos apoyen, que nos apuntalen. Tener una buena casa, tener un buen coche, tener pareja, tener familia, tener estatus, tener títulos académicos, tener, ¿no? Nuestra lógica de funcionamiento mundano, samsárico, es tener. Esa es la famosa avidez de la que el Buda hablaba cuando habla de su segunda noble verdad, ¿no? Esa es la causa del sufrimiento, eso. Y por otro lado también, pues queremos la victoria, ¿no? No queremos la derrota. Queremos ganar, queremos en todo caso derrotar a nuestros oponentes, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo estos dos versos es, esa es la receta para la infelicidad. Esa es la receta para la infelicidad. Posesiones igual a infelicidad. Victoria igual a infelicidad. Fíjense qué fuerte. Porque es completamente contraintuitivo a cómo funcionamos en este mundo. Queremos posesiones, queremos victoria. Pero ¿qué nos dice aquí el Buda? Tener posesiones nos lleva a la angustia, nos lleva al sentido de querernos proteger, de querer cuidar. Y no sé si alguna vez se han comprado un coche nuevo o no, que es todo un sufrimiento tener un coche nuevo. Porque claro, ya no lo puedes estacionar en ningún lugar, ¿no? Porque te lo van a robar, porque te lo van a rayar, porque mira nada más esos rines tan bonitos, seguramente te van a robar las llantas, ¿no? Y nada más falta uno que tenga algo nuevo, para que uno esté con la angustia de que algo le va a pasar, ¿no? En cambio, si no tienes coche, bien feliz, ¿verdad? Entonces, vivamos felices sin llamar a nada nuestro. Vivamos libres de posesiones. Digo, obviamente, esto tiene un límite, ¿verdad? Porque necesita uno tener ciertas comodidades, tener resuelto hasta cierto punto, pues, tu cotidianidad, ¿no? Tu alimento, tu cobijo, para poder vivir, ¿no? Para poder estar bien, ¿no? Pero a lo que nos lleva esto es, digamos, a la avaricia. Muchas veces queremos mucho más de lo que necesitamos. Queremos mucho más de lo que necesitamos realmente. Y eso lo único que logra es que nos angustiemos. Entonces vivamos felices, vivamos libres, sin llamar a nada nuestro. De hecho dice libres, ¿verdad? Vivamos felices, sin llamar a nada nuestro. Cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías. Imagínense que pudiéramos realmente nutrirnos simplemente de la alegría de nuestra meditación, de los estados contemplativos profundos que surgen de esos estados meditativos, ¿no?
Y luego la otra, fíjense, la que habla de la victoria y la derrota, dice: los ganadores cosechan odio. ¿Sí? Cuando tú eres de los victoriosos, cuando tú eres de los que derrotan, no puedes derrotar sin que se genere una polaridad en donde hay alguien que salió perdiendo, ¿no? Alguien que salió herido de la batalla. Entonces, no puedes caer en esta lógica porque inevitablemente vas a estar lastimando, vas a estar hiriendo a otros, y al herir a otros, eso lo único que genera es una dinámica de odio, ¿no? Entonces, los ganadores cosechan odio porque los vencidos sufren, dice aquí. Solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad. Aquí la palabra que dice, aquí dice quien ha renunciado a la victoria y a la derrota. Ese renunciante en este texto está traducido como el pacífico, el que está en paz, el que vive desde la paz, no desde la guerra, sino el que se ha pacificado, el que ha pacificado todas sus pasiones, toda su aflicción. Entonces, solo el pacífico, quien ha renunciado a la victoria y a la derrota, es quien encuentra la felicidad. Renunciar a la victoria y a la derrota implica que no quieres entrar a este juego, no quieres entrar a ese jaloneo, ¿no? De que yo gano y tú pierdes. No, vamos a ver más allá de eso. ¿Cómo podemos ver más allá de eso? ¿Cómo podemos vivir? Porque a veces nos encontramos en situaciones de desarmonía, ¿verdad? Cada ratito nos encontramos con situaciones en donde yo tengo razón, tú no tienes razón, yo tengo razón, tú no tengo... Y entramos en esas dinámicas de guerra, ¿no? Aunque sea guerra en chiquito, pero guerra finalmente. ¿Cómo podemos trascender ese tipo de dinámicas? A partir de la práctica de la ética, por supuesto, a partir de la práctica de meta, de amor incondicional, a partir de reconocer al otro como un ser humano, despejarte con el otro en su humanidad, ¿no? Entonces, ir más allá de la lógica de la victoria y de la derrota. Y después, me quiero ir ya al final del texto. Me voy a saltar algunas de los versos intermedios y quiero irme al final. Ahí sería devas en lugar de titanes, ¿no? También, ¿o no? Ándale, muy bueno, Sharon, sí, exactamente. Los titanes están peleando. Los titanes son los que viven en la dinámica de la guerra, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál seres resplandecientes que se nutren de alegría? Está hablando de los devas. Y la dinámica del odio y del vencer y del vencido, y es justamente la lógica del mundo de los titanes, de los ashuras, en la rueda de la vida. Sí, muy buena observación, gracias. Bueno, me voy a ir a los últimos 3 versos. Qué alegría ver a los elegidos. La palabra elegidos aquí en este texto es la palabra aria, que muchas veces se traduce como los nobles, ¿no? Entonces lo voy a leer con esa palabra. Qué alegría ver a los nobles y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Y estaba yo pensando, ¿cuál será la palabra necios aquí? La busqué en Pali y es necios. Entonces ahí no hay secreto. Los necios son los necios, aquí en China. Bueno, ¿a qué hace referencia la palabra necio? Básicamente hace referencia a una persona que no vive éticamente, a una persona que no toma en cuenta los preceptos de no hacer daño, de no mentir, de no robar, de no tener un comportamiento torpe, ¿no? En todas las diferentes áreas en donde podemos tener comportamientos torpes, ¿no? Entonces, esos son los necios. Los necios son las personas, digamos, no éticas, que actúan, mira, y no necesariamente desde la maldad, ¿no? Por eso no dice los malos, ¿no? Como ciegos, como ahí están, ahí, ¿no? Duro y dale, ¿no? Con su necedad. Muchas veces desde su
Pues desde su ceguera. ¿Cómo? Ignorancia. Desde su ignorancia, exactamente. Desde su ignorancia, desde su incapacidad de ver. Incapacidad e indisposición, porque también por eso es que no somos ignorantes nada más porque, ay, pobrecitos, somos ignorantes, no vemos nada. No, a veces es indisposición, no estamos dispuestos. No queremos abrir los ojos. Por eso necio, me gusta la palabra necio, ¿no? No está hablando de alguien que es maldito, no está hablando de alguien que es malévolo, es de alguien necio que no quiere abrir los ojos, ¿no? Y obviamente está hablando de mí. No sé si de ustedes, pero de mí definitivamente sí. Yo caigo en el paquete de los necios, no de los elegidos, ¿no? Estamos en ese camino, pero... Entonces dice, qué alegría ver a los nobles y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos. Pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio. Es peor que vivir con un enemigo. Todo el mundo se ríe cuando leo eso, ¿verdad? Qué largo es el camino cuando vas con un necio, ¿no? Sigue a los que han despertado. Y de nuevo aquí, ¿cuál es la traducción literal de estos que han despertado? Lo que dice el texto en Pali es, sigue a los que se comportan de una manera ética, a los que son capaces de la renuncia, a los que han encontrado la verdad, ¿no? De hecho, hace una lista de varias cualidades. Esos son los que han despertado, ¿no? Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados, síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Entonces, estos últimos 3 versos lo que nos dicen es, al principio del verso, aparentemente ahora nos está llevando en la dirección contraria, porque al principio del poema nos decía, aunque haya condiciones de odio, aunque haya condiciones de envidia, aunque haya condiciones de aflicción, tú vive libre de odio, vive feliz, vive despierto, ¿no? Está tratando de decirnos esa primer parte del poema que las condiciones, pues, tú puedes ir más allá de las condiciones de tu entorno y cultivar estados mentales positivos. Pero aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Las condiciones finalmente sí importan, ¿no? Trata de acompañarte de los sabios porque, como quiera, vivir cerca de los necios te va a ser difícil. Trata de rodearte de positividad, trata de rodearte de un estado de paz y de felicidad y de libertad, porque eso te va a permitir a ti ser feliz, ¿no? Entonces sí está reconociendo que las condiciones en las que nos encontremos, el entorno del que nos rodeemos, sí importa. Sí importa. Entonces, rodéate de un entorno de nobleza, rodéate de un entorno de sabiduría, porque eso te va a favorecer a ti en tu camino, ¿no? Entonces, de nuevo, me encanta cómo termina el verso, porque de alguna manera nos está dando la otra cara de la moneda de lo que nos dijo al principio. Al principio nos dijo, no importa lo que pase, tú mantente positivo. Y al final nos está diciendo, pero sí importa lo que pase. Así es que cuida esas condiciones, ¿no? Cuida de quién te acompañas. Y de alguna manera creo que es lo que es muy bonito de tener una sangha, de tener una comunidad budista, de tener una comunidad de personas que nos juntamos aquí, aunque seamos poquitos, ¿verdad? Y que venimos a meditar juntos, ¿no? Porque nos estamos tratando de rodear unos a otros, de personas que estamos en el camino, que estamos en la búsqueda, que queremos alcanzar Sukha, que queremos alcanzar la felicidad, entendida como la libertad de las aflicciones, entendida como Nibbana, la iluminación. Entonces, bueno, pues muchas gracias por una plática tan bonita.